Já tô reciclando já. Gente, ele tá rindo, é verdade. Tô passando corretivo na agenda da revista. Dá outro intervalo aí, professor, pelo amor de Jesus Cristo. Vai ler, vai resolver. Por favor. Ya me fui al baño, no lo sé. Vai de novo. Olha como água. Puede aguantar hasta 2 litros. Não. Ah, Vou furar essa essa você tem que colocar na bexiga. prova. Olha o furo. Bueno, Pera, tem que fazer uma ya pausa. vamos a hacer comentarios. Meu Calma, Deus. deixa eu virar a página aqui. Espera. Ô, professor, Deus te abençoe, viu? Muito. Deus te abençoe, porque se depender de mim. Que horror. Meu Deus. Es temprano, tengo que aprovechar. Claro. Todavía no son ni las 4. Onde é temprano? Chegamos aqui às 7 da manhã, professor. Bueno, vamos a tener entonces un sistema de comentarios. Vamos a estudiar primero la piel, justamente, dentro de la piel. La piel entonces que vamos a encontrar que se divide en 2 capas. La epidermis, donde vamos a encontrar entonces nuestro epitelio plano, estratificado, queratinizado o cornificado. Y vamos a encontrar nuestra dermis, que viene a ser el tejido conjuntivo subyacente. Ahora, debajo de la piel ya encontramos el tejido celular subcutáneo, donde predomina entonces el tejido adiposo, también denominado ese tejido celular subcutáneo como hipodermis. Entonces la piel posee 2 capas, epidermis, dermis. Debajo entonces de la piel encontramos tejido celular subcutáneo de la hipodermis. La dermis otra vez se vuelve a dividir en 2 porciones. Debajo del epitelio, ustedes observan que el epitelio posee unas proyecciones hacia el tejido conjuntivo. Esas proyecciones se denominan crestas epidérmicas. Estas proyecciones que encontramos, crestas epidérmicas. Entre las crestas encontramos entonces las papilas. Entre las crestas encontramos las papilas dérmicas. Papilas dérmicas. De ahí que vamos a observar entonces que esa zona donde encontramos las papilas dérmicas, encontramos un tejido conjuntivo laxo, bien debajo, que corresponde justamente a la lámina propia de este epitelio. Y esa zona de la dermis se denomina dermis papilar. Dermis papilar. Donde encontramos un tejido conjuntivo laxo. Tejido conjuntivo laxo. Por debajo las fibras aumentan de tamaño y forma lo que se denomina justamente la dermis reticular. La dermis reticular con fibras y haces de fibras de colágeno de mayor tamaño, fibras reticulares en su mayoría, que está formado por colágeno de tipo 3, colágeno tipo 3, formando lo que se denomina entonces la dermis reticular, fibras de mayor tamaño así. La epidermis también se va dividiendo en capas, es que voy a acercar más para observar. Abençoa teu corpo, La epidermis está formada entonces por ese epitelio plano, estratificado, queratinizado. Ya vamos mencionando. La célula se va volviendo más aplanada a medida que llega a la superficie. Y en la base tenemos que son más altas, cúbicas o cilíndricas, bajas, a nivel entonces de la base.
De ahí lo que le estaba mostrando recién justamente, lo que serían las crestas epidérmicas y entre ellas las papilas dérmicas. Y toda esta zona va a tener un tejido conjuntivo con fibras de menor tamaño y abundantes células. Se denomina entonces dermis papilar. Dermis papilar, justamente porque encontramos esas papilas dérmicas. El espesor y el grosor del epitelio, aquí como se observa, es un epitelio bastante bajo, ¿verdad? El grosor es mínimo, es de menor espesor, y luego vamos a encontrar entonces que a este nivel el espesor es un poco mayor. El espesor va a depender entonces de la localización en el cuerpo. De ahí que tenemos entonces la piel fina o delgada, ¿verdad? Y la piel gruesa. Ahí vamos a encontrar entonces, principalmente en las zonas donde se ejerce mayor presión o fricción, ¿verdad? Y hay un mayor estímulo epitelial, vamos a tener que la piel es más engrosada, como la palma de las manos y en la planta de los pies, ¿verdad? Justamente la planta de los pies que tiene que soportar el peso del cuerpo todo el día, tiene que soportar el peso. Y la palma de las manos, justamente utilizamos las manos todo el día para manipular los objetos. Justamente, de ahí que aumenta el espesor, de ahí que por eso justamente depende del estímulo. De ahí que personas que están utilizando calzados todo el día, ¿verdad? Generalmente, comparando con una persona que está habituada a andar descalza, tener que esa persona que está habituada a andar descalza es más gruesa justamente la planta del pie y resiste mejor. Entonces generalmente uno que no está acostumbrado a andar descalzo se va, camina descalzo en el pasto y le comienza a hincar espinas, piedritas y todo, ¿verdad? Pero esa persona que camina descalza, ¿verdad? No siente nada, no siente nada. Camina en el piso, está muy caliente el piso, pero esa persona que está habituada no siente nada. Porque por el mayor espesor del video. Lo mismo a nivel de la mano, justamente que uno está habituado, ¿verdad? A manipular objetos todo el día. Pero cuando uno comienza a realizar trabajos manuales de repente sin estar acostumbrado, de repente se le ocurre impulsar el trabajo de carpintería, comienza a martillar las cosas, a serruchar, anda con los machetes por ahí cortando o podando los árboles, ¿verdad? Entonces va apareciendo justamente primero pequeñas heridas y luego se va adaptando la piel, formando esos callos, ¿verdad? Que sería un engrosamiento del epitelio. Un engrosamiento a modo a adaptarse a ese aumento de la estimulación. Esos callos que aparecen cuando usted hace los cuestionarios de histología. Então você sabe, né? Agora tem. Você sabe que essas coisas são longas, né? Eso es porque aprieta muy fuerte. Sim. Por un aumento del estímulo, las personas que están acostumbradas, por ejemplo, o que se van, de repente se le ocurre ir al gimnasio, ¿verdad? Se va cada 3 meses, ¿verdad? Y se le ocurre ir otra vez, empieza 2 semanas, está con las pesas y le comienza justamente a lesionar las manos y luego se va engrosando y formando pequeños callos. O cuando están limpiando la casa, comienzan a barrer, a repasar, ¿verdad? También va formando justamente, se va engrosando. Por el aumento de la estimulación, nos va estimulando, entonces se va engrosando. De que en esa zona la piel es bastante gruesa. Ustedes van a ver justamente más adelante si Primeira semana de CrossFit já abriu 3 aqui. no, justamente el aumento de la estimulación aumenta el grosor y queda una zona bastante resistente. No, y prácticamente ya no siente por el grosor justamente por el grosor que tiene. Hay personas que están acostumbradas. Hay personas que por un aumento de la estimulación. Porque está soportando mucha presión. Si uno comienza a caminar descalzo todos los días, va a aumentar solamente la estimulación. Por la fricción
a ese nivel. De ahí que van a ver justamente el día que les toque realizar una sutura a nivel del talón, que es todo un martirio, ¿verdad? Porque tratar de penetrar en la piel a ese nivel, ¿verdad? Que es muy gruesa, ¿verdad? Una herida a ese nivel. Tiene que ser una aguja bien gruesa para que pueda atravesar eso, y va a atravesar con mucha dificultad otra vez. Y si no es del calibre adecuado, se va a doblar y se va a romper, no va a penetrar. Ahora, con agujas bien finas es suficiente para la zona de los párpados, por ejemplo, donde la piel es bastante fina. Zona de los párpados, a nivel del rostro, donde es más afinado. Donde es más afinado, eso es la piel. Agora, ele acabou. Gracias pela Las clase. células que vamos a encontrar entonces a nivel de la epidermis. Las más abundantes, los queratinocitos. Los queratinocitos que ya habíamos mencionado cuando hablamos de la cavidad bucal, que eran justamente las mismas células que encontramos también en ese epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Son las mismas células, pero los queratinocitos. Y también tenemos otras células que tienen función entonces inmunitaria. Sí o sí, a veces va a tener. Não te conheces, ó. No, yo digo, voy a quitar, igual no estudio. Não chora. Las células de Merkel. Células de Merkel son células neuroepiteliales. Van a hacer sinapsis con terminaciones nerviosas. Hacen sinapsis con terminaciones nerviosas, por lo tanto participan en lo que tendría una función sensitiva, ¿no? Sensibilidad táctil. Las células de Merkel. Entonces estas son las células que vamos a encontrar a nivel de la epidermis. La mayor parte de ellas corresponde entonces a los queratinocitos. E continua liberado quando a pele fica. Ahora las capas de la epidermis. Vamos a tener entonces que así como la dermis se divide en capas, vamos a tener también la epidermis se divide en varias capas o estratos. Capas o estratos. Vamos a tener que la capa de células que encontramos bien en la base del epitelio, que son células cúbicas o cilíndricas, va a formar lo que sería el estrato basal o germinativo. Estrato basal o germinativo. Germinativo porque son las células que van a sufrir mitosis y dan origen a todas las células del epitelio. A todas las células del epitelio. Produce justamente una renovación celular. Células madres entonces que dan origen a las células epiteliales, a los queratinocitos a este nivel. Entonces se van dividiendo y dan lugar entonces a los queratinocitos, permite que se reemplacen estas células, de modo que se va renovando totalmente nuestro epitelio en un periodo de aproximadamente 30 días a 47 días. Vamos a tener una renovación completa del epitelio, ya que las células superficiales se van descamando y son reemplazadas, ¿verdad?, por las nuevas células que se están originando desde la base, que va ascendiendo hasta alcanzar la superficie. 30 a 47 días aproximadamente la renovación, que habíamos dicho que variaba el espesor dependiendo de la zona. Mas isso se não tiver também uma outra interferência, porque a gente usa ácido para descamar a pele, né? No, y obviamente normal, eso es la descamación Mas vai normal. acontecer. A renovação é 30 a 40 dias? Quando a gente usa ácido, 5 ou 7. Para estar hablando de justamente elementos que van a eliminar la barrera, ¿verdad? Justamente la renovación va a ser menos porque va a disminuir eso, el grosor de la capa. Disminuir eso. Porque lo que generalmente suelen hacer es eliminar las células muertas superficiales. O sea, facilita la descamación. Pero no vamos a tener que, o sea, no estamos hablando de ninguna herida, de ninguna erosión. Ninguna erosión acá en este caso. Entonces esa capa de células única que encontramos en la base corresponde al estrato germinativo. Por arriba, una capa que posee mayor espesor viene a ser el estrato
espinoso o de Malpighi. Estrato espinoso, que vamos a ver enseguida justamente, por los desmosomas que poseen alrededor de las células, que tienen un aspecto de espinas que van rodeando las células. Un aspecto similar a espinas que van rodeando las células. Acá justamente ustedes se fijan que se ve el reborde alrededor de las células. Y eso no debería de verse, ya que la membrana plasmática no se tiñe. Entonces lo que se observa son los desmosomas en realidad que se encuentran alrededor de las células. Porque esos queratinocitos, acá se ve alrededor ese espacio claro alrededor de la célula. Y en ese espacio vamos a encontrar que la membrana del queratinocito posee unos pliegues que van a también entrecruzarse con los pliegues del otro queratinocito que está de lado. Parecido a los pericelios que vimos recién, pero acá de menor expresión. Parecido. Entonces vamos a tener que en esos pliegues vamos a encontrar justamente entre esas prolongaciones vamos a encontrar los desmosomas, que son los medios de unión célula-célula. Encontramos entonces desmosomas, lo que permite justamente que se fije de forma íntima una célula a otra, ¿verdad? Eso hace justamente a permitir que se vaya fijando de forma íntima una a otra célula, con lo que serían esos pliegues laterales y también los desmosomas. De ahí que da una impresión, lo que se da para verse bien, lo que da para ver bien como una estriación alrededor de la célula, serían los desmosomas que encontramos alrededor de las células. Los desmosomas. Voy a mostrar otra imagen donde se observa mejor. Bueno, arriba, o sea, a nivel superficial del estrato espinoso, vamos a encontrar el estrato granuloso, que es esta zona de aquí, donde se observan entonces unos gránulos. En la otra imagen se ve mejor, parece. Aquí se ve mejor. El estrato granuloso se ve más basófilo. Sí, justamente por la presencia de los gránulos. Por eso se denomina estrato granuloso. Va acumulando a ese nivel entonces los gránulos de queratorialina. Gránulos de queratorialina, que vamos a estudiar después lo que sería su función justamente. Por arriba justamente el estrato granuloso, las células se van desvitalizando y van perdiendo su núcleo. Va dejando una zona clara que se denomina estrato lúcido. Estrato lúcido. Ese estrato van perdiendo su núcleo, se van desvitalizando. Y va formando esta pequeña zona clara que se denomina estrato lúcido, que solamente vamos a encontrar en la piel gruesa. En la piel fina no se observa este estrato lúcido, porque justamente la capa de queratina es muy escasa. La capa de queratina es muy escasa, no se observa, entonces no da para observar ese estrato lúcido. Entonces el estrato lúcido observamos a nivel de la piel gruesa. Piel gruesa. Y superior a eso una capa más extensa que corresponde al estrato córneo. El estrato córneo, donde tenemos todavía las células unidas entre sí, solo que ya perdieron sus núcleos y el interior está lleno de filamentos de queratina. Filamentos o tonofilamentos de queratina. Por eso se denomina epitelio queratinizado o cornificado por la presencia del estrato córneo, que es el más superficial. Serían entonces las capas de la epidermis. Acá vemos entonces el estrato basal y se fijan aquí alrededor en el estrato espinoso, porque solamente esta capa es el estrato basal o germinativo. Después por arriba sería todo el estrato espinoso. Y ese estrato espinoso se observa alrededor unas estriaciones. Se fijan que hay como unas estrías, parecen como espinitas alrededor de la célula. Esos serían los desmosomas. Los desmosomas entonces del estrato espinoso, que están entre los pliegues de la membrana de esos queratinocitos. Se ven como pequeñas estriaciones. Y nuevamente
el estrato basal y nuevamente el estrato espinoso que se va observando. El estrato basal sería esta capa única de células. Esta capa única de células corresponde entonces al estrato basal. Y por arriba ya tenemos justamente el estrato espinoso. Ese estrato espinoso que se va a fijar por medio de sus desmosomas al estrato basal. Este estrato basal o germinativo que se fija al tejido conjuntivo subyacente. Y esto ya habíamos estudiado los medios de unión célula-matriz. Habíamos hablado el semestre pasado que las células basales se unían a la lámina basal mediante entonces los hemidesmosomas. Y también adhesiones focales y los hemidesmosomas. Que los hemidesmosomas permitían fijar justamente los filamentos intermedios, y en este caso los filamentos intermedios serían estas queratinas. Van a fijar justamente a lo que sería la lámina basal, mientras que las adhesiones focales permitían fijar los microfilamentos a la lámina basal. Y la lámina basal a su vez se fijaba al tejido subyacente gracias a las fibrillas de anclaje que estaban formadas por colágeno de tipo 4, 2, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las fibrillas de anclaje estaban formadas por colágeno de tipo 7. Y también las microfibrillas de fibrilina que fijaban la lámina basal a las fibras elásticas. Ahora, en la lámina basal sí encontramos colágeno tipo 4, laminina, entactina, nidrógeno, proteoglicanos a ese nivel. En la lámina basal. Entonces, de ese modo, el epitelio se une a la lámina basal al tejido conjuntivo subyacente, donde vamos a encontrar las fibras reticulares justamente. Permite entonces resistir el epitelio, ¿verdad? Tracciones en diferentes sentidos. Por eso es un tejido conjuntivo denso irregular a nivel de la dermis reticular. Denso irregular porque resiste tensiones en diferentes sentidos y no en un solo sentido, como en los tendones. Entonces aquí va a resistir en diferentes sentidos, diferentes direcciones. Chamado. Professor, pelo amor de Deus, é sério. Se fija. Só cabe um pouco aqui, a alma já foi, já Se sabe. fija. Ya, vamos a poner enseguida. Tá. El estrato basal se fija al estrato espinoso por los desmosomas, eso ya habíamos mencionado. Se observa aquí las estriaciones alrededor de las células. Se observan las estriaciones formadas por los desmosomas. Y justamente lo que les estaba mostrando justamente los pliegues laterales que tienen estas células, van formando unos pliegues y se unen entre ellos a través de los desmosomas. Y son estos desmosomas los que van a formar esas estriaciones a nivel lateral. Entonces, de nuestros queratinocitos. Los desmosomas, que van a permitir entonces unir los filamentos intermedios de una célula con la otra. A medida que va ascendiendo por los estratos, los ribosomas libres van sintetizando cada vez mayores cantidades de filamentos de queratina. A medida que vamos ascendiendo en nuestro epitelio, los ribosomas libres van sintetizando mayores cantidades de filamentos de queratina. Filamentos de queratina. Entonces va sintetizando cada vez más. Eso entonces gracias a los ribosomas libres. Los ribosomas libres de los queratinocitos. Deus tá vendo, você mentiu pra mim. Acá, por ejemplo, esta sería una piel fina. Donde el estrato córneo entonces viene a ser bastante escasa. El espesor de la piel también es bastante escaso a este nivel. Y no se va a observar entonces en este caso sería el estrato lúcido. Que no se observa en este nivel. Por eso el granuloso salta directamente al estrato córneo.
al estrato córneo. Y uno nota justamente la diferencia en el espesor de esto, ¿verdad? Con el que habíamos visto con el anterior. É pra voltar. Aquí, mira, el espesor, aquí a este nivel, el espesor de las capas celulares, con el que vimos recién, que sería la piel fina. La piel fina. Acá justamente está mucho más agrandado, ¿verdad? De aquí se nota un menor espesor celular, ¿verdad? Se ve el estrato granuloso, una sola capa prácticamente, el estrato granuloso, mientras que en la piel más gruesa suele tener alrededor de 3 capas aproximadamente. Y el estrato córneo, que es mucho más fino a este nivel. Acá vemos entonces los desmosomas alrededor de los queratinocitos, y a medida que vamos subiendo comienzan a acumularse los gránulos de queratohialina para pasar al siguiente estrato, que es el estrato granuloso. ¿Cómo? Sí, comienza a acumularse los gránulos. Ya justamente esas zonas donde encontramos los desmosomas es lo que se denomina justamente nodos de Viso-cero. Nodos de Viso-cero. Las zonas entonces donde encontramos los desmosomas. Que estaría entonces alrededor de los queratinocitos. Alrededor de los queratinocitos. Nodos de Viso-cero. Sería alrededor de las células, alrededor de los queratinocitos, donde encontramos los desmosomas. Acá se ve muy bien los nodos de Viso-cero, que serían los desmosomas alrededor, parecen como pequeñas espinas. Por eso se denomina estrato espinoso o de Malpighi. Van a encontrar con ese nombre en muchas bibliografías. Por eso tienen que recordarse. Malpighi sería lo mismo que estrato espinoso. Y sigue aumentando justamente, como dijimos, las cantidades de tonos filamentos de queratina va aumentando y comienza a formarse también, ¿verdad?, los gránulos laminados o cuerpos laminados. Esos gránulos laminados o cuerpos laminados, ¿verdad?, contienen material lipídico, ¿verdad? Contienen material lipídico, ácidos grasos o lípidos que van a liberar entonces a nivel entonces de la superficie celular, esfingomielinas, ¿verdad? Al liberar la superficie van a crear una cubierta lipídica, que funciona como una barrera. Esos gránulos laminados, también llamados cuerpos de Odlam, son gránulos o cuerpos laminados, se van sintetizando y luego se libera hacia la superficie. Una vez en la superficie crea un ambiente liposoluble, de modo a que no pueda atravesar materiales hidrosolubles. Por eso la piel, ¿verdad?, es una barrera, ¿verdad?, que evita el paso, una barrera mientras está intacta, impide entonces que tanto microorganismos o fluidos atraviesen entre las células. Y para evitar el paso entre las células, entonces va eliminando ese material lipídico que crea un ambiente liposoluble, de modo que los líquidos o materiales hidrosolubles no van a atravesar, van atravesando. De ahí que justamente, ¿verdad?, si se contaminan con sangre de repente, ¿verdad?, mientras la piel esté intacta, ¿verdad?, una buena limpieza del lugar soluciona, ¿verdad? Ahora, si hay una herida es el problema, porque ahí puede ingresar microorganismos, porque la piel ya perdió justamente su capacidad de protección si hay una solución de continuidad. Entonces, mientras la piel esté intacta, ¿verdad?, genera una buena barrera protectora, justamente por las uniones intercelulares, y a su vez liberando ese material liposoluble, eso lipídico, que evita entonces que materiales hidrosolubles atraviesen con facilidad entonces la piel. Acabou. Entonces viene a ser impermeable. Dijimos entonces que va liberando hacia la superficie, creando entonces una barrera liposoluble, una barrera lipídica. Acabou.
Professor, não, professor. Extrato granuloso. Extrato granuloso. Extrato granuloso. Dijimos que va acumulando y a medida que va acumulando esos gránulos de queratohialina, se va volviendo más basófilo el citoplasma. Se vuelve más basófilo el citoplasma. Los gránulos de queratohialina, y en esos gránulos de queratohialina nosotros vamos a tener entonces una proteína que es la filagrina. La filagrina. Esa filagrina va a permitir entonces que se polimericen los filamentos de queratina para formar justamente los fascículos o los filamentos entonces de queratina. Permite que se vayan polimerizando los filamentos de queratina. Entonces, por eso a medida que vamos alcanzando el estrato granuloso, aumentan los gránulos de queratohialina. Se va sintetizando la queratina y aumenta la cantidad entonces de estos gránulos de queratohialina, donde tenemos entonces la filagrina, que permite que se vayan polimerizando, uniéndose los filamentos de queratina para formar fascículos de mayor tamaño, que luego van a estar ocupando la totalidad justamente del citoplasma celular. La totalidad del citoplasma celular. Só a parte branca do meu cérebro. ¿Cómo? Sí. Tener entonces de capa, y ahí justamente un mayor espesor porque ya va aumentando los gránulos a medida que llegamos a la superficie. Professor, eu não. De ahí que vemos que estos gránulos de queratohialina van a liberar esa filagrina y los filamentos, porque los filamentos de queratina se van polimerizando. De ahí que cuando pierde su núcleo y se digitaliza la célula, vamos a tener solamente los filamentos o fascículos de los filamentos de queratina a nivel de todo el citoplasma celular. Y esos filamentos que van a seguir cubiertos por su membrana, solo que ya perdieron sus organelas, fue desvitalizando la célula. Y va a quedar una cubierta celular, ¿verdad? Su membrana, ¿verdad? Y un citoplasma lleno justamente de filamentos de queratina. Filamentos de queratina que se polimerizaron gracias a la filagrina de estos gránulos de queratohialina. Justamente lo que le estaba mencionando, ¿verdad? Debido justamente a esa filagrina, vamos a tener una polimerización justamente, ¿verdad? Polimerización de los gránulos, de los filamentos de queratina. Peraí, tira não. Vocês estão de sacanagem, hein? É que eu não. Ya estamos llegando al estrato córneo. Ah, não, professor, é mentira, agora sim. Mientras más rápido avanzo, más rápido termino. Sí. Estrato lúcido, que ya habíamos mencionado que esa pequeña capa nada más, que solamente encontramos a nivel de la piel gruesa. Solo encontramos eso a nivel de la piel gruesa. Entonces las células van desvitalizándose, van perdiendo justamente sus núcleos y van a dejar una pequeña capa translúcida justamente que se denomina estrato lúcido. Solamente encontramos entonces la piel gruesa y la piel fina está ausente esa capa. Está ausente. Para llegar posteriormente al estrato córneo. En el estrato córneo, donde prácticamente viene a ser membrana celular, y el interior está lleno justamente de los filamentos de queratina que fueron polimerizados gracias a esa filagrina que obtuvimos de esos gránulos de queratohialina. Los gránulos de queratohialina tenían una filagrina que permitía la polimerización de los filamentos de queratina que van a estar ocupando todo el citoplasma de los queratinocitos ya desvitalizados. Todo el citoplasma. ¿Ya? Toda la queratina. Por eso se denomina justamente epitelio queratinizado, ¿verdad? O cornificado.
Que la filagrina va a permitir la polimerización entonces de los filamentos de queratina. Filamentos de queratina. Fechou. A medida que vamos llegando a la superficie, se va descamando justamente la célula por una alteración del pH. El pH va disminuyendo. A medida que disminuye el pH, cuando vamos llegando a la superficie, porque aquí vamos a encontrar a nivel del estrato lúcido, el pH es aproximadamente de 7,1 a 7,2. Ya un pH ácido, pero se vuelve más ácido cuando alcanza la superficie, alcanza un pH aproximado de 4 a 5, ¿verdad? Alrededor entonces 4,5 a 5, bastante ácido, y esa acidez entonces va a mediar entonces la activación de unas peptidasas, esas peptidasas que van a actuar sobre los desmosomas que están entre los queratinocitos, ¿verdad? Esas peptidasas entonces van a degradar esos desmosomas, haciendo que se separen las células y que se vayan descamando. Y eso a nivel de la superficie, porque el pH entonces va disminuyendo, se va volviendo más ácido. Entonces a medida que va disminuyendo, comienzan a actuar esas peptidasas, permitiendo que se separen por la actuación de esas peptidasas sobre los desmosomas intercelulares. Al eliminar esos desmosomas se pierden las uniones celulares, las células se pueden separar y descamar. Se van descamando entonces de modo a permitir la renovación celular constante. Los melanocitos. No. Vamos a dar la semana que viene.